Corporación Universitaria Adventista, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, especialización en gestión tributaria virtual, asignatura Procedimiento Tributario, unidad 7, devoluciones. La ley me obliga a pagar los impuestos. El administrador, la ley asimismo, fija unos derroteros para el recaudo de los impuestos. Al recaudar los impuestos se pueden presentar que el Estado tenga más dinero del que yo le tenga que pagar. De ahí se generan las devoluciones. Las devoluciones se pueden generar por 4 circunstancias. La primera de ellas es porque al hacer mi declaración tributaria se genera un saldo a favor. Es decir, lo que el Estado recaudó es superior a lo que yo le tengo que pagar. Yo no tengo que pagar sino lo que dice la ley. Por tanto, si hay un exceso en el recaudo, ese dinero es un dinero mío y el estatuto tributario en su parte procedimental señala un procedimiento que es el que está contemplado en esta unidad para que se devuelva ese dinero. Se pueden presentar saldos a favor por el mecanismo de las retenciones. Como el Estado exige a todo el que va a hacer un pago a que cada que se haga un pago se retenga un porcentaje y ese porcentaje se va acumulando hasta el momento en que yo presento la declaración. Cuando yo presento la declaración, cruzo cuentas con el Estado, cuánto me retuvo y cuánto le debo. De allí se genera o un valor a pagar o se genera un saldo a favor. Si se genera un saldo a favor, ese es un dinero que debe ser devuelto mediante el procedimiento que está contemplado en los artículos que solicitamos leer en esta unidad. También se puede generar un saldo a favor por pago de lo no debido. Una persona no debe tener que pagar, pero por ignorancia o por descuido paga. Pues ese es un dinero que entra a las arcas como una persona que no esté obligada a declarar, declara y paga una suma de dinero, pero luego se da cuenta de que no tiene por qué pagar. También se genera por pago en exceso. Pago en exceso. El pago en exceso es cuando una persona paga más de lo que debía pagar, se equivoca y liquida con una tarifa superior o aplica una tarifa que no está contemplada en ese rubro porque es un exento y él paga con una tarifa y se genera un dinero que está en poder del Estado. De manera que esas son las 3 causales por las cuales el Estado puede tener un dinero que es mío y que se debe o se puede solicitar la devolución de él. Dentro de la estructura de la DIAN, pues se crea una unidad que es la unidad de devoluciones, que es la competente para recibir las solicitudes de devolución o compensación.
Entendemos por devolución cuando la persona solicita que se le devuelva o bien un saldo a favor, o bien un pago de lo no debido, o bien un pago en exceso, y que se le entregue ese dinero. O puede solicitar compensación. La compensación se solicita porque el administrador tributario, frente al administrado, puede tener varias cuentas. Puede ser, por ejemplo, contribuyente de renta, responsable de IVA, agente retenedor, impuesto a la riqueza, de manera que hay varias relaciones y en cada una hay que cancelar unos impuestos. Y puede suceder que le sobren un impuesto y pueda compensar con otro impuesto. Por ejemplo, al hacer mi declaración de renta, tengo un saldo a mi favor de 50 millones de pesos, pero a la vez debo presentar mi declaración bimestral de ventas y allí debo 30. En vez de solicitar que se me devuelva y pagar, puedo optar por solicitar la compensación, es decir, el cruce de esas cuentas para ver que se me abonen los 50 a la deuda de 30 y que quedo con un nuevo saldo a favor de 20. El término que yo tengo para solicitar la devolución o compensación es 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si yo no solicito o radico la devolución o compensación en esos 2 años y tampoco arrastré esa suma de dinero al periodo siguiente, imputando un saldo a favor de un periodo en el mismo impuesto en la declaración siguiente, pues se pierde esa plata. De manera que yo tengo un término taxativo de 2 años para solicitar esta devolución. El administrador tributario, al presentársele la solicitud, puede rechazar, inadmitir o decretar a través de una resolución la devolución. ¿Cuándo rechaza? Se rechaza cuando la solicitud es extemporánea, es decir, la presento después de los 2 años. O también cuando la persona solicita y ya se le había devuelto. En esos casos rechaza y queda resuelto el asunto. Si la persona no está de acuerdo con ese rechazo, podrá interponer los recursos y las acciones de que hemos hablado en otras unidades. Se inadmite cuando se comete un error que es subsanable dentro del mes siguiente. Por ejemplo, mi declaración se da por no presentada. El administrador no puede devolver si encuentra que la declaración jurídicamente se entiende como no presentada, por ejemplo, cuando falta la firma del contribuyente o del revisor fiscal. Habrá que corregir esa declaración obteniendo la firma del contribuyente o del revisor fiscal para poder seguir adelante el trámite.
siempre y cuando se presente y se corrija dentro del mes siguiente, se podrá seguir con el trámite inicial y no habrá que presentar un nuevo requisito. También se puede inadmitir por falta del cumplimiento de los deberes formales que exige el administrador para darle trámite a la devolución. Por ejemplo, cuando yo solicito la devolución de renta, el administrador me exige que le relacione todos los agentes retenedores para él poder constatar que lo que se me retuvo efectivamente pasó a las arcas del Estado. En ese caso, entonces, si yo no presento esa relación o si yo no demuestro que soy el representante legal de esa empresa, por violación a esos deberes formales se me puede negar o inadmitir para que dentro del mes siguiente corrija. También se puede inadmitir cuando se presenta una declaración en papel y esa declaración tiene un error aritmético y dada el error aritmético se está pagando menos de lo que la ley exige. En ese caso, el administrador proferirá un acto declarativo donde hace conocer el error aritmético y la persona deberá corregir dentro del mes siguiente. También se puede inadmitir la demanda, se puede inadmitir la solicitud de devolución cuando se arrastra un saldo a favor por una cifra diferente a la que le dio en la declaración inicial. En esos casos, entonces, el administrador me hace conocer a través de una resolución de inadmisión: señor, usted no cumplió con todos los requisitos que exige la ley, que puede ser alguno de los que acabamos de ver. Tiene un mes para corregirlo y poder seguir adelante el trámite. Si no se cumple con el lleno del requisito dentro de ese mes, ya no se podrá adelantar ese trámite inicial y se tendrá que iniciar nuevamente el trámite siempre y cuando estemos dentro de los 2 años contados a partir de del vencimiento del plazo para declarar, porque ya sabemos que si por fuera del término de los 2 años no se puede ya solicitar hacer la solicitud de devolución o compensación. Cuando se presenta la solicitud, el administrador tiene unos mecanismos internos para hacer sus verificaciones a fin de constatar de que lo que está en esa declaración y en esa solicitud de devolución sea correcta, es decir, esté ajustada a la ley. Si el administrador decide revisar mi declaración antes de hacerme la devolución y encuentra indicios serios de que no se debe devolver porque no se está cumpliendo con la ley, por ejemplo, que algunos de los agentes retenedores que están relacionados nunca hicieron la declaración y transfirieron esos dineros, el administrador podrá suspender
el proceso de devolución hasta por 90 días. En esos 90 días se remite ese expediente a la división de fiscalización, mostrándole al fiscalizador el indicio grave que se tiene para que investigue a ver si es cierto o no que se amerita la devolución. Pasados esos 90 días, ya el administrador tendrá que tomar la decisión de devolver si no encontró pruebas que desconozcan la devolución, o de formularle un requerimiento especial al administrado declarante solicitante de la devolución, porque el administrador considera que esa declaración no es correcta, es decir, que tiene una inexactitud. Y lo que se inició como una solicitud de devolución puede terminar en un proceso de determinación de impuestos, donde el administrador formula en el requerimiento especial que no está de acuerdo con el contenido de la declaración, que no va a devolver el todo de lo solicitado o que solo va a devolver parte, de manera que allí se iniciará el procedimiento que vimos en la unidad respectiva. Las devoluciones se pueden presentar con garantía. Una garantía es decirle a un banco o decirle a una compañía de seguro que le avale la solicitud para que pueda devolver el dinero antes de hacer la investigación, y si después de hacer la investigación encuentra que no había motivo para devolver, pueda cobrar esa garantía. Es decir, la garantía es un aval de que esa persona va a cumplir. En ese caso, si una persona presenta la solicitud de devolución junto con una garantía, el término para solicitar, para devolver que tiene el administrador se reduce de 50 días a 20 días. 50 días es el término que la ley le ha dado al administrador para solicitar la devolución, para darle trámite y devolver, salvo que se presente con garantía, que en ese caso se reducirá a 20 días. Si el administrador va a devolver, antes de hacerlo, va a compensar todas las deudas que la persona tenga pendiente con el administrador, de manera que si se deba impuestos por retenciones o por IVA o por impuesto a la riqueza, antes de devolver cruza y devolverá lo que sobre o abonará a la deuda que se tiene. Por lo general, el administrador devuelve consignando a la cuenta corriente que se le solicitó para hacer la respectiva consignación. Pero si lo que se va a devolver supera los 1000 VT, en ese caso el administrador, si no tiene liquidez, es decir, dinero para devolverlo,
podrá hacerlo devolviendo títulos de devolución de impuestos que se denominan TIDIs. Esos TIDIs sirven para pagar impuestos dentro del año siguiente. También es prudente saber que si el administrador no devuelve el dinero oportunamente, es decir, dentro de los 50 días o 20 días, si es con garantía, se generan intereses moratorios en favor del solicitante.